¿Te has sentido atrapado en las incertidumbres del futuro? Cada desafío que surge solo aumenta la ansiedad y la duda sobre si estás preparado puede ser paralizante. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de transformar esa preocupación en fortaleza? ¿Cómo afrontar el 2025 de la mejor manera posible? En este video descubrirás 15 estrategias estoicas que van mucho más allá de simples consejos. Son principios fundamentales que realmente pueden cambiar tu vida. La sabiduría del estoicismo ofrece herramientas para enfrentar el dolor y la adversidad con coraje, transformando cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. La urgencia es real, el tiempo está pasando y la preparación es la clave para una vida con propósito. No dejes para mañana la transformación que puedes comenzar hoy. Únete a nosotros y descubre cómo estas estrategias estoicas pueden revolucionar tu manera de vivir, trayendo no solo paz, sino también un profundo sentido de realización. Tu viaje comienza ahora. Antes, nos encantaría saber desde qué ciudad o país estás viendo este video. Tu voz es importante para nosotros. Acepta lo que no puedes controlar. Concéntrate en lo que está a tu alcance y evita gastar energía en lo que escapa de tu control. Imagina que te enfrentas a una situación complicada, como un retraso en tu vuelo o un problema en el trabajo. En esos momentos es fácil dejarse llevar por la frustración. Pero aquí es donde entra el poder de la aceptación. Cuando decides enfocarte en lo que realmente puedes manejar, como tu reacción ante esos inconvenientes, comienzas a liberar una carga innecesaria. Primero, es fundamental reconocer qué aspectos de tu vida están bajo tu control y cuáles no. Pregúntate, ¿puedo cambiar esta situación? Si la respuesta es no, es momento de redirigir tu energía. Tal vez puedas hacer una lista de acciones que sí puedes llevar a cabo. Por ejemplo, si el tráfico está congestionado, en lugar de frustrarte, considera escuchar un podcast o una música que te guste. Transformas un momento negativo en una oportunidad de aprendizaje o entretenimiento. Además, cultivar esta mentalidad de aceptación te permite ser más resiliente. Cada vez que decides soltar el control sobre lo incontrolable, te vuelves más fuerte. En lugar de perder tiempo y energía en cosas que no puedes cambiar, puedes invertir esos recursos en tus metas, en tus relaciones y en tu bienestar emocional. Reflexiona sobre lo que realmente te importa y concéntrate en ello. Recuerda, aceptar no significa resignarse, al contrario, es un acto de valentía. Es reconocer tus límites y decidir vivir plenamente dentro de ellos. Cada pequeño paso que des en esta dirección te acercará a una vida más equilibrada y feliz. Tómate un momento cada día para evaluar lo que te preocupa. Si no puedes hacer nada al respecto, suelta esa carga y permite que tu mente se enfoque en lo que sí puedes construir. En última instancia, la vida es un constante vaivén de situaciones que escapan a nuestro control. Al aprender a aceptar y adaptarte, no solo encontrarás paz interior, sino que también te volverás más ágil ante los desafíos. Así que, la próxima vez que enfrentes un obstáculo, recuerda, la verdadera fuerza está en saber qué dejar ir y en dónde poner tu energía. ¡Ánimo! Tu camino hacia una vida más plena y satisfactoria comienza con esta simple pero poderosa aceptación. Practica la gratitud diaria. Encuentra motivos para agradecer cada día, incluso en los pequeños detalles. Practicar la gratitud diaria es una de las mejores formas de transformar tu perspectiva y enriquecer tu vida. A menudo, estamos tan inmersos en nuestras rutinas y preocupaciones que olvidamos apreciar las pequeñas cosas que nos rodean. Pero si te tomas un momento cada día para reflexionar sobre lo que realmente agradeces, verás cómo tu bienestar emocional comienza a florecer.
Imagina comenzar cada mañana con una breve pausa. Antes de sumergirte en tus tareas, pregúntate, ¿qué es lo que valoro hoy? Puede ser algo tan simple como el aroma de tu café favorito, la sonrisa de un ser querido o incluso la calidez del sol al salir. Estos pequeños detalles pueden tener un impacto profundo en tu estado de ánimo. Una excelente manera de incorporar la gratitud en tu vida diaria es llevar un diario. Dedica unos minutos cada noche a escribir 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si son grandes o pequeñas. Lo importante es que sean genuinas. Con el tiempo, notarás un cambio en tu forma de pensar. La gratitud se convertirá en un hábito que te ayudará a mantener una actitud positiva, incluso en momentos difíciles. Además, practicar la gratitud no solo beneficia tu estado emocional, sino que también fortalece tus relaciones. Cuando expresas tu aprecio hacia los demás, creas un ambiente más cálido y amable a tu alrededor. Un simple gracias puede iluminar el día de alguien y fomentar conexiones más profundas. Recuerda que, a veces, las personas no son conscientes del impacto que tienen en nuestras vidas y un gesto de agradecimiento puede hacer maravillas. No subestimes el poder de la gratitud. Cada día es una nueva oportunidad para reconocer las bendiciones que tienes, ya sean grandes o pequeñas. Al centrarte en lo positivo, te entrenas para ver lo bueno en cada situación, lo que te ayuda a enfrentar los desafíos con una mentalidad más resiliente. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? Tómate unos minutos para pensar en lo que realmente valoras y haz de la gratitud una parte esencial de tu día a día. La vida tiene mucho que ofrecerte. Y al abrir tu corazón a la gratitud, te darás cuenta de que hay razones para sonreír en cada rincón. Anímate a explorar este camino y observa cómo tu vida se llena de más alegría y significado. Fortalece tu resiliencia. Aumenta tu capacidad de enfrentar desafíos y dificultades con calma y firmeza. Imagina que estás en el parque jugando con tus amigos y de repente te caes de tu bicicleta. ¡Ay, eso duele, ¿verdad? Pero, en lugar de llorar y rendirte, decides levantarte, sacudirte el polvo y seguir jugando. Eso es ser resiliente. Los estoicos, una antigua filosofía que nos enseña a ser fuertes y calmados, dirían que la vida está llena de desafíos y que lo importante es cómo respondemos a ellos. Ahora, piensa en un momento en que algo no salió como esperabas. Tal vez tenías una presentación en clase y te pusiste nervioso, o te perdiste un partido importante. Los estoicos nos dicen que en lugar de enfocarnos en lo que salió mal, debemos aprender de la experiencia. Marco Aurelio, un famoso filósofo estoico, solía escribir en su diario sobre sus luchas y cómo podía mejorar. ¡Qué buena idea! Así que la próxima vez que algo no funcione, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Imagina que eres un pequeño árbol en medio de una tormenta. Las ráfagas de viento son fuertes y las lluvias caen con fuerza. En lugar de dejarte llevar y quebrarte, te agachas un poco, te flexionas y esperas a que pase la tormenta. Después, te levantas más fuerte. Esto es lo que hace la resiliencia. Al enfrentar momentos difíciles, como las tormentas, puedes volver a levantarte, incluso más fuerte que antes. Los estoicos también hablaban sobre la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar. Si tu amigo no quiere jugar contigo ese día, en lugar de enojarte, puedes pensar, está bien, quizás hay algo más que pueda hacer. Al aceptar las cosas tal como son, te vuelves más fuerte y feliz. Es como cuando intentas un nuevo deporte y no te sale bien. En lugar de frustrarte, puedes seguir practicando y mejorar. Y aquí está el truco. Siempre que enfrentes un desafío, recuerda que cada dificultad es una oportunidad para crecer. Es como un videojuego. Cada vez que pierdes, aprendes cómo jugar mejor.
Así que a seguir adelante. La vida está llena de aventuras y siempre hay algo nuevo que aprender. Cultiva la autodisciplina. Define metas y compromisos y mantente firme incluso cuando no tengas ganas. Cultivar la autodisciplina es fundamental para alcanzar tus metas y vivir una vida plena y satisfactoria. La autodisciplina no se trata solo de seguir reglas estrictas, es más bien la habilidad de mantenerte enfocado y comprometido con tus objetivos, incluso cuando la motivación flaquea. Comienza definiendo metas claras y alcanzables. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? Puede ser algo relacionado con tu carrera, tus estudios, tu salud o incluso tus relaciones personales. Una vez que tengas tus metas en mente, desglósalas en pasos concretos. Esto te permitirá tener una hoja de ruta que te guiará en tu camino y te ayudará a mantener la motivación a lo largo del tiempo. Recuerda que la autodisciplina se fortalece con la práctica. Piensa en los momentos en los que sientes que no tienes ganas de trabajar en tus objetivos. Aquí es donde entra en juego tu compromiso. Haz un pacto contigo mismo. Si sientes que estás perdiendo la motivación, recuerda por qué comenzaste. Visualiza los resultados y cómo te sentirás al lograr tus metas. Esa conexión emocional puede ser un poderoso impulso para seguir adelante. Una buena técnica es establecer rutinas. Al convertir tus acciones en hábitos, te será más fácil mantenerte en el camino, incluso en esos días en que la pereza parece ganar. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio regularmente, programa un horario específico en tu día para ello. Cuando conviertes la actividad en parte de tu rutina, se vuelve más natural y menos desgastante. Además, no olvides celebrar tus logros, por pequeños que sean. Cada paso que des hacia tus metas es un motivo para sentirte orgulloso. Reconocer tu progreso no solo refuerza tu autodisciplina, sino que también te motiva a seguir avanzando. Por último, rodéate de personas que te inspiren y apoyen en tu viaje. Compartir tus metas con amigos o familiares puede ser una excelente manera de mantenerte responsable. Ellos pueden animarte en los momentos difíciles y celebrar tus éxitos contigo. Cultivar la autodisciplina no siempre es fácil, pero cada esfuerzo vale la pena. A medida que te comprometes a seguir adelante, notarás que te vuelves más fuerte y más capaz de enfrentar los desafíos de la vida. Así que, adelante. Da ese primer paso hoy mismo y observa cómo tu autodisciplina se convierte en la clave para desbloquear todo tu potencial. Desarrolla el hábito de la meditación. Reserva momentos de introspección para calmar la mente y fortalecer el autocontrol. Desarrollar el hábito de la meditación es como cultivar un jardín interno, donde cada momento dedicado a la introspección actúa como un rayo de sol que nutre nuestra mente y fortalece nuestro autocontrol. Imagínate esto. En medio del caos del día a día, tomarte un tiempo para ti mismo puede ser una bocanada de aire fresco. Al meditar, no solo calmas tus pensamientos, sino que también te conectas con tu interior, permitiendo que surjan las respuestas que a menudo quedan ahogadas en la rutina. Comienza reservando unos minutos cada día, tal vez al despertar o antes de dormir. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas contigo mismo. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundamente. Al inhalar, imagina que llenas tu cuerpo de paz y claridad. Al exhalar, suelta las tensiones y preocupaciones. Este simple ejercicio, aunque parezca fácil, puede ser transformador. Con el tiempo, notarás que tus pensamientos se vuelven más claros y que tu capacidad para manejar el estrés se fortalece. La meditación no es solo un momento de calma, es un acto de amor hacia ti mismo. Dedicar tiempo a esta práctica
te ayuda a desarrollar la resiliencia emocional. Cuando enfrentas desafíos, el autocontrol que cultivaste durante esos momentos de meditación te permitirá reaccionar de manera más equilibrada y consciente. Es un poco como armar un escudo invisible que te protege de las turbulencias externas. Además, no tengas miedo de explorar diferentes técnicas de meditación. Puedes optar por la meditación guiada, la atención plena o incluso la meditación con mantras. Cada una tiene sus propias ventajas y puede ofrecerte distintas experiencias. Lo importante es encontrar lo que más resuena contigo y ser constante en la práctica. Recuerda que el viaje de la meditación es personal y no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Al hacerlo, estarás construyendo una base sólida para tu bienestar mental y emocional. Y lo mejor es que cada pequeño paso cuenta. Así que, si alguna vez sientes que la vida te abruma, recuerda, unos minutos de meditación pueden ser el refugio que necesitas. Te animo a que empieces hoy mismo y a que descubras cómo esta simple práctica puede transformar tu vida. No te arrepentirás. Practica el silencio en momentos de ostentación. Evita la necesidad de impresionar o presumir. El valor está en tus acciones, no en las palabras. Practicar el silencio en momentos de ostentación puede ser una poderosa herramienta para cultivar una vida más auténtica y significativa. En un mundo donde a menudo se valora la apariencia y las palabras llamativas, optar por el silencio te permite centrarte en lo que realmente importa, tus acciones y valores. Imagina una situación en la que te encuentras rodeado de personas que parecen estar compitiendo por la atención, ya sea mostrando sus logros, sus posesiones o su estilo de vida. Es fácil sentirse tentado a unirte a la conversación con anécdotas o detalles que, en el fondo, pueden no reflejar quién eres realmente. Pero aquí es donde el silencio se convierte en tu aliado. Al no caer en la trampa de impresionar, te das la oportunidad de observar y reflexionar, lo que te permite entender mejor a los demás y a ti mismo. El valor verdadero se encuentra en lo que haces, no en lo que dices. Practicar el silencio en momentos de ostentación no significa que debas quedarte completamente callado. Más bien, se trata de elegir tus palabras con sabiduría y de dejar que tus acciones hablen por ti. En lugar de intentar demostrar tu valía a través de palabras grandilocuentes, puedes enfocarte en mostrar tu autenticidad a través de actos de bondad, apoyo y humildad. Además, el silencio te brinda la oportunidad de escuchar. Cuando te tomas un momento para callar, permites que otros se expresen. Esto no solo te ayuda a construir relaciones más profundas, sino que también te permite aprender y crecer a partir de las experiencias de los demás. También es importante recordar que la humildad es una virtud poderosa. Ser capaz de mantener la calma y no buscar la aprobación externa te convierte en una persona más segura y centrada. La verdadera confianza no necesita ser proclamada. Se manifiesta en tu comportamiento y en cómo tratas a los demás. Al practicar el silencio en momentos de ostentación, te alejas de la superficialidad y te acercas a la esencia de lo que significa ser auténtico. Recuerda que cada vez que elijas el silencio sobre la necesidad de impresionar, te estás dando la oportunidad de construir una vida más significativa y en sintonía contigo mismo. Atrévete a ser auténtico y deja que tus acciones hablen por ti. Aprende a manejar la ira. Reconoce la ira como una emoción pasajera y no reacciones impulsivamente. Aprender a manejar la ira es esencial para mantener la calma y la claridad en situaciones difíciles. La ira es una emoción natural y aunque a menudo se percibe como negativa, puede ser una señal valiosa de que algo no está bien.
La clave está en reconocerla como una emoción pasajera, lo que te permite tomar el control en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Cuando sientas que la ira comienza a surgir, el primer paso es pausar. Respira profundamente y permite que la emoción se asiente. Pregúntate a ti mismo, ¿qué está causando esta ira? A menudo, detrás de la ira, hay emociones más profundas como la frustración, el miedo o la tristeza. Al identificar la raíz, te será más fácil abordarla de manera efectiva. Una técnica efectiva es la respiración consciente. Cuando sientas que la ira está tomando el control, toma unos momentos para inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca. Este simple ejercicio puede ayudarte a calmar tu mente y reducir la intensidad de la emoción. A medida que te calmas, puedes evaluar la situación con más claridad y decidir cómo actuar de manera constructiva. Además, es fundamental encontrar formas saludables de expresar tu ira. En lugar de reprimirla o dejar que explote, busca canales adecuados. Escribir en un diario, hablar con un amigo de confianza o practicar ejercicio físico son excelentes maneras de liberar esa energía acumulada. Al canalizar tu ira de manera productiva, no solo te sientes mejor, sino que también evitas conflictos innecesarios. Recuerda que no hay nada de malo en sentir ira, lo importante es cómo decides manejarla. Al practicar la autorreflexión y el autocontrol, te vuelves más resiliente y capaz de enfrentar las dificultades con una mente más clara. La ira, cuando se maneja adecuadamente, puede convertirse en una fuerza que te impulsa a realizar cambios positivos en tu vida y en tu entorno. Por último, ten en cuenta que todos experimentamos ira en diferentes momentos. Ser compasivo contigo mismo y con los demás te ayudará a navegar por estas emociones de manera más efectiva. A medida que practiques manejar tu ira, te sentirás más empoderado y capaz de afrontar cualquier desafío con serenidad. Da el primer paso hoy y empieza a transformar tu relación con esta emoción. Ignora rumores y chismes. Concéntrate en lo que sabes y valora la verdad, sin dejarte afectar por rumores. Ignorar rumores y chismes es un arte que puede liberarte de muchas tensiones innecesarias. En un mundo donde la información se propaga rápidamente, es fácil dejarse llevar por lo que se dice a nuestro alrededor. Sin embargo, la clave está en centrarte en lo que realmente sabes y valorar la verdad por encima de los rumores. Cuando escuchas un rumor, tómate un momento para reflexionar. ¿Tienes pruebas concretas de que eso sea cierto? Muchas veces lo que se dice no tiene fundamento y está basado en suposiciones o malentendidos. Al darte cuenta de esto, puedes entrenar tu mente para no reaccionar de inmediato. Este enfoque no solo te protege emocionalmente, sino que también te ayuda a mantener la claridad en tus relaciones. Además, recuerda que los rumores a menudo surgen de la inseguridad o el deseo de atención de quienes los propagan. Al ignorar estos comentarios, no solo te alejas del drama, sino que también envías un mensaje claro. Valoras la autenticidad y la honestidad. Esto puede inspirar a otros a seguir tu ejemplo y a fomentar un ambiente más positivo a tu alrededor. Otra estrategia efectiva es rodearte de personas que compartan tus valores. Cuando tienes un círculo de amigos y colegas que priorizan la verdad y la transparencia, te sentirás más apoyado y menos afectado por las habladurías externas. Estas relaciones basadas en la confianza te ayudarán a discernir lo que realmente importa. No olvides que tu energía es valiosa. En lugar de gastar tiempo y recursos emocionales en desmentir rumores, dirige tu atención hacia lo que te motiva y te inspira. Concéntrate en tus metas, en tus pasiones y en las personas que realmente importan en tu vida. Al hacer esto, no solo protegerás tu bienestar emocional,
sino que también cultivarás una vida más plena y satisfactoria. Así que, cuando te encuentres frente a un rumor, respira hondo y elige ignorarlo. La verdad siempre tendrá más peso que cualquier chisme pasajero. Con el tiempo, verás cómo esta práctica te empodera y te ayuda a construir una vida basada en la autenticidad y el respeto. Da este paso y observa cómo tu paz mental se fortalece. Enfrenta la pérdida con serenidad. Comprende que todo es temporal y acepta la impermanencia de la vida. Enfrentar la pérdida con serenidad es un desafío que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La pérdida, ya sea de una persona querida, una oportunidad o incluso un sueño, puede ser profundamente dolorosa. Sin embargo, entender que todo es temporal y aceptar la impermanencia de la vida puede brindarte una perspectiva más tranquila y enriquecedora. Cuando te enfrentas a una pérdida, es normal sentir una ola de emociones. Permítete sentir tristeza, enojo o confusión. Son respuestas naturales y humanas. Sin embargo, en lugar de quedarte atrapado en esos sentimientos, busca un espacio de aceptación. Reconocer que la vida está en constante cambio puede ayudarte a encontrar consuelo en la idea de que aunque ahora sientas dolor, también habrá momentos de alegría en el futuro. La impermanencia es una realidad que nos rodea. Cada momento es único y efímero, lo que hace que cada experiencia sea valiosa. Al comprender esto, puedes comenzar a apreciar lo que has tenido, en lugar de enfocarte únicamente en lo que has perdido. Las memorias, las lecciones y los momentos compartidos siempre vivirán contigo, aportando significado a tu vida incluso después de la pérdida. Además, practicar la gratitud puede ser una herramienta poderosa en estos momentos. Aunque parezca difícil, intenta identificar aspectos positivos en tu vida actual. Esto no minimiza tu dolor, sino que te ayuda a equilibrar tus emociones y a recordar que, a pesar de las dificultades, hay cosas por las que puedes sentirte agradecido. Recuerda que no estás solo en tu proceso de duelo. Hablar con amigos, familiares o un profesional puede proporcionarte el apoyo necesario para navegar por tus emociones. Compartir tus sentimientos puede ser liberador y te permitirá sentirte acompañado en este camino. Por último, date permiso para sanar a tu propio ritmo. No hay un tiempo fijo para superar la pérdida. Permítete vivir cada etapa del proceso sin presionarte. Con el tiempo, la serenidad comenzará a reemplazar el dolor y podrás mirar hacia el futuro con esperanza. Enfrentar la pérdida con serenidad es un acto de valentía y aceptación. Al comprender la impermanencia de la vida, te abres a nuevas posibilidades y oportunidades. Con cada paso que das, recuerda que la vida sigue y con ella la oportunidad de crear nuevos recuerdos y experiencias significativas. Confía en el proceso y permite que el tiempo te guíe hacia la sanación. Acepta la ignorancia de los demás con gracia. Usa la paciencia y empatía al lidiar con la falta de conocimiento o comprensión ajena. Aceptar la ignorancia de los demás con gracia es una habilidad que puede enriquecer tus interacciones y fomentar un ambiente de respeto y aprendizaje. Todos hemos estado en situaciones donde la falta de conocimiento o comprensión de alguien más puede ser frustrante. Sin embargo, abordarlo con paciencia y empatía puede marcar una gran diferencia. Cuando te encuentres con alguien que no comprende un tema o concepto, recuerda que cada persona tiene su propio camino de aprendizaje. En lugar de reaccionar con irritación, toma un momento para reflexionar sobre tus propias experiencias. Todos hemos sido principiantes en algún aspecto, y tener paciencia con los demás es una forma de demostrar respeto por su proceso. La empatía es clave en estos momentos. Intenta ponerte en el lugar de la otra persona.
¿Qué factores pueden haber contribuido a su falta de conocimiento? Puede que no hayan tenido acceso a la misma información o experiencias que tú. Al entender esto, te será más fácil responder de manera amable y constructiva. Puedes optar por ofrecer tu ayuda, compartir tus conocimientos de forma accesible y fomentar un diálogo abierto. Además, mantener una actitud positiva y no despectiva ayudará a crear un espacio seguro donde la otra persona se sienta cómoda para hacer preguntas y expresar sus dudas. A veces, un enfoque amable puede inspirar a los demás a explorar más y a aprender de manera activa. Al hacerlo, no solo contribuyes a su crecimiento, sino que también fortaleces tu propia comprensión al explicar conceptos. Recuerda que cada interacción es una oportunidad para aprender y crecer. Al aceptar la ignorancia con gracia, no solo demuestras tu propia madurez emocional, sino que también ayudas a construir un entorno en el que todos se sientan valorados y motivados para aprender. Por último, cuida tu propio bienestar emocional en este proceso. A veces, lidiar con la falta de comprensión puede ser agotador. Tómate un momento para recargar energías si sientes que la frustración se asoma. Así que, la próxima vez que te enfrentes a la ignorancia de alguien, recuerda, la paciencia y la empatía son tus mejores aliadas. Con cada acto de comprensión, contribuyes a un mundo más informado y amable. Acepta y transforma esos momentos en oportunidades de conexión y aprendizaje. Evita compararte con los demás. Concéntrate en tu propio progreso y en tu camino, sin competir. Evitar compararte con los demás es un principio esencial en la filosofía estoica que te invita a centrarte en tu propio camino y progreso. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, enseñaban que la verdadera felicidad y tranquilidad provienen de aceptar lo que está dentro de nuestro control y de vivir de acuerdo con nuestra propia razón y virtudes. La comparación con los demás solo trae angustia y desasosiego, ya que siempre habrá alguien que parezca tener más éxito o ser más feliz. En lugar de medir tu valía a través de los logros ajenos, los estoicos nos animan a mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿he hecho lo mejor que puedo hoy? ¿He actuado con integridad y virtud? Estas son las preguntas que verdaderamente importan. Al centrarte en tu propio progreso, puedes cultivar una mentalidad de crecimiento. Cada paso que des en tu camino es valioso y significativo. Los estoicos enfatizan que lo importante no es el destino, sino cómo recorres el camino. Reflexiona sobre tus experiencias, aprendizajes y logros, y aprecia el esfuerzo que has puesto en tu desarrollo personal. Además, practicar la indiferencia hacia lo que no puedes controlar es fundamental. Las opiniones de los demás y las comparaciones son externas y, por lo tanto, ajenas a tu ser. Marco Aurelio recordaba que la opinión de los demás no define tu valor. Es tu carácter y tus acciones lo que realmente cuenta. Al reconocer esto, te liberarás de la carga de la competencia y podrás vivir con mayor autenticidad. La comunidad estoica también nos enseña la importancia de la conexión humana. En lugar de ver a los demás como rivales, considera la posibilidad de aprender de ellos. Cada persona tiene su propia lucha y su propio viaje. Y en lugar de compararte, puedes optar por compartir y crecer juntos. Al hacerlo, fomentas un sentido de camaradería que enriquece tu vida. Por último, recuerda que el tiempo es un recurso limitado. Enfocarte en tu propio desarrollo y bienestar te permitirá aprovechar al máximo cada momento. La vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en comparaciones. Así que, cuando sientas la tentación de mirar a los demás, recuerda el sabio consejo de los estoicos. Centra tu atención en lo que realmente importa, tu carácter, tus virtudes y tu camino. Vive con propósito y confianza y observa cómo tu vida florece.
Aprende a decir no cuando sea necesario. Establece límites saludables y protege tu tiempo y energía. Aprender a decir no cuando sea necesario es una habilidad crucial para cuidar de tu bienestar y proteger tu tiempo y energía. En una sociedad que a menudo valora la complacencia y la sobrecarga de compromisos, establecer límites saludables se convierte en un acto de autoconocimiento y respeto hacia ti mismo. Decir no es ser egoísta, al contrario, es un acto de valentía que te permite priorizar lo que realmente importa en tu vida. Cada vez que aceptas un compromiso que no deseas o que no puedes cumplir, arriesgas tu tiempo y tu energía. Reflexiona sobre tus prioridades y reconoce que tu tiempo es un recurso valioso que merece ser protegido. Cuando enfrentas la presión de aceptar una invitación o cumplir con una solicitud, toma un momento para evaluar cómo te sientes al respecto. Pregúntate, ¿esto se alinea con mis objetivos y valores? Si la respuesta es negativa, es perfectamente válido declinar. Recuerda que al hacerlo, te estás dando la oportunidad de dedicar tu tiempo a actividades que realmente te aportan valor y felicidad. Una técnica útil es practicar la afirmación asertiva. Puedes decir no de manera firme pero amable. Por ejemplo, en lugar de simplemente rechazar una invitación, puedes decir: agradezco la invitación, pero tengo otros compromisos que atender. Esto no solo establece tus límites, sino que también muestra respeto por la otra persona. Establecer límites saludables también implica comunicar tus necesidades de manera clara. Si sientes que estás sobrecargado, no dudes en expresar tus límites a colegas, amigos o familiares. Una comunicación abierta y honesta es esencial para mantener relaciones saludables y equilibradas. Además, recuerda que no necesitas justificarte en exceso. La gente suele entender que cada uno tiene sus propias prioridades y limitaciones. Al aprender a decir no solo proteges tu tiempo y energía, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Este cambio cultural hacia el respeto de los límites puede crear un ambiente más positivo y comprensivo en tu entorno. Por último, ten en cuenta que la práctica es clave. Aprender a decir no puede resultar difícil al principio, especialmente si estás acostumbrado a complacer a los demás. Pero con el tiempo, te volverás más seguro y cómodo al establecer tus límites. Así que, da ese primer paso. Al proteger tu tiempo y energía, te abrirás a nuevas oportunidades y a una vida más equilibrada. Tu bienestar es lo más importante. Realiza un autoexamen diario. Reflexiona sobre tus acciones y pensamientos al final de cada día para mejorar lo que necesites. Imagínate que al final de cada día, antes de irte a dormir, te sientas en un lugar tranquilo con un cuaderno. Te tomas un momento para pensar en todo lo que hiciste. Eso es hacer un autoexamen diario. Los estoicos creían que reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos nos ayuda a ser mejores personas. Pongamos un ejemplo. Hoy jugaste con tus amigos y tal vez tuviste una pequeña pelea. En lugar de ignorar lo que pasó, piensas en ello. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste bien? ¿Y qué podrías mejorar? Es como ser un detective de tu propia vida. Este pequeño ejercicio puede ayudarte a entenderte mejor y a mejorar tus acciones. Recuerda a Séneca, un filósofo estoico, quien decía que la vida no se mide por los años, sino por cómo los vivimos. Si al final del día reflexionas y aprendes algo nuevo sobre ti mismo, ese día fue valioso. Así, cada noche te vuelves un poco más sabio y fuerte, como un guerrero que afila su espada antes de la batalla. Imagina que te encuentras con un desafío en la escuela, como un examen que te pone nervioso. Al hacer tu autoexamen, puedes preguntarte: ¿estuve preparado? ¿Estudié lo suficiente? Si la respuesta es no, no te preocupes. Eso significa que mañana tendrás la oportunidad de hacerlo mejor.
Reflexionar no es solo para sentirte mal, sino para planear cómo mejorar y aprender de tus errores. También puedes pensar en tus sentimientos. Si un día te sientes triste, pregúntate por qué. ¿Fue algo que alguien dijo? O tal vez no jugaste como te gustaría. Al identificar lo que sientes y por qué, puedes comenzar a cambiarlo. Es como tener un superpoder. Puedes conocer tus emociones y aprender a manejarlas. Así que cada noche, dale un vistazo a tu día. Este hábito no solo te ayuda a crecer, sino que te convierte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda, cada día es una nueva aventura, y con cada reflexión, estás un paso más cerca de ser un héroe en tu propia historia. Vamos, prueba a hacerlo esta noche. Controla tus deseos materiales. Prioriza los valores internos y evita el exceso de deseo por bienes externos. Controlar tus deseos materiales es un viaje hacia la libertad personal, donde aprenderás a priorizar tus valores internos sobre el atractivo de las posesiones externas. En un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes sobre lo que deberíamos tener, es fácil dejarse llevar por la corriente del consumismo. Sin embargo, cultivar el autocontrol y enfocarte en lo que realmente importa puede transformar tu vida de maneras sorprendentes. Comienza por reflexionar sobre lo que realmente valoras. ¿Qué te hace sentir pleno? Puede ser el tiempo con tus seres queridos, el desarrollo personal o incluso tu salud mental y emocional. Al identificar estos valores, te será más fácil resistir la tentación de buscar satisfacción en bienes materiales. Pregúntate, ¿realmente necesito esto? A menudo, la respuesta es no. La publicidad puede hacernos sentir que necesitamos más para ser felices, pero la verdad es que la felicidad auténtica proviene de adentro. Además, considera la idea de la gratitud. Practicarla te ayudará a apreciar lo que ya tienes, en lugar de enfocarte en lo que te falta. Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Este sencillo ejercicio puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a ver que ya posees muchas riquezas: amor, amistad, salud y experiencias significativas. No se trata de renunciar por completo a los placeres materiales, sino de encontrar un equilibrio. Disfrutar de una buena comida, un viaje o una prenda nueva está bien, siempre y cuando no se convierta en tu única fuente de felicidad. Aprende a disfrutar de esos momentos, pero también a soltar el apego que sientes hacia ellos. Al hacerlo, comenzarás a experimentar una sensación de paz y satisfacción que va más allá de lo material. Por último, rodearte de personas que valoran lo mismo te ayudará en este proceso. Busca comunidades o grupos que compartan tu interés por el crecimiento personal y la vida simple. Escuchar las historias de otros te inspirará y te recordará que la verdadera riqueza se encuentra en la conexión humana y el desarrollo interno. Te animo a que empieces a aplicar estos principios en tu vida diaria. A medida que trabajes en controlar tus deseos materiales, notarás una mayor claridad mental y un sentido de propósito más profundo. Recuerda, la verdadera felicidad no se encuentra en lo que posees, sino en quién eres y en cómo eliges vivir tu vida. Da el primer paso hoy y observa cómo tu perspectiva cambia. Mantén siempre presente tu propósito. Ten claro el motivo de tus acciones para no desviarte de lo que es importante para ti. Estas estrategias te ayudarán a vivir con más satisfacción y equilibrio en el próximo año. Mantener siempre presente tu propósito es fundamental para vivir de manera auténtica y significativa. Tener claro el motivo detrás de tus acciones te ayuda a no desviarte de lo que realmente es importante para ti y te proporciona una brújula en momentos de incertidumbre. Para comenzar, tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente valoras en la vida. ¿Cuáles son tus metas y sueños?
¿Qué te apasiona? Al identificar tu propósito, puedes crear un marco que guíe tus decisiones diarias. Es útil escribirlo o crear un mantra que puedas repetir cuando te sientas perdido o distraído. Esto te recordará constantemente por qué haces lo que haces. Una vez que tengas claro tu propósito, es importante integrarlo en tu rutina diaria. Haz una lista de acciones concretas que te acerquen a tus metas. Esto te permitirá mantener el enfoque y la motivación. Cada vez que te enfrentes a una decisión, pregúntate, ¿esta acción me acerca a mi propósito? Esta simple pregunta puede ayudarte a tomar decisiones más alineadas con tus valores y evitar distracciones innecesarias. Además, rodearte de personas que compartan tus ideales y te inspiren es clave. Las relaciones positivas te brindan apoyo y motivación, lo que facilita mantenerte enfocado en tu propósito. Comparte tus metas con aquellos en quienes confías. Su aliento puede ser un impulso valioso cuando enfrentas desafíos. Recuerda también que el camino hacia tu propósito no siempre será lineal. Habrá momentos de duda y obstáculos que pueden hacerte perder de vista lo que es importante. Es normal, pero lo esencial es cómo eliges responder. Mantén tu propósito presente y cuando te sientas desviado, date permiso para recalibrar y redirigir tu energía. A medida que avances en el próximo año, estas estrategias te ayudarán a vivir con más satisfacción y equilibrio. Tener claro tu propósito no solo te brindará dirección, sino que también te llenará de un sentido de realización. Recuerda que cada paso que des hacia tu objetivo cuenta. Así que mantén tu propósito en el centro de tus acciones y observa cómo tu vida se transforma en un viaje lleno de significado y propósito. ¡Arriba, guerrero! Mientras cerramos este vídeo sobre las 15 estrategias estoicas para afrontar plenamente el 2025, quiero que reflexiones sobre la importancia de aplicar estos principios en tu vida diaria. Recuerde, cada uno de estos consejos es una herramienta que puede ayudarle a enfrentar desafíos y encontrar una sensación más profunda de bienestar. La vida es un viaje y cada paso que das hacia la sabiduría estoica te acerca a una existencia plena y satisfactoria. Ahora, me encantaría que compartieras en los comentarios cuál de estas estrategias resonó más contigo y cómo planeas incorporarlas a tu vida. Su opinión es muy valiosa y puede inspirar a otros en nuestra comunidad. No te vayas todavía. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte más videos sobre estoicismo y crecimiento personal. Te recomiendo que veas estos 2 vídeos relacionados. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.